Bien, hermanos, damos gracias al Señor porque nuevamente nos podemos congregar un día domingo más, podemos estar en comunión como iglesia y, y de verdad damos gracias al Señor por ello, porque ha sido bueno con nosotros y podemos estar hoy día reunidos alabando su nombre. Eh, Decir antes de comenzar que el pastor Vladimir en un ratito más, junto a su familia, se tienen que retirar. Él va a la segunda iglesia, tienen asamblea hoy día ya, y como ustedes saben, el pastor Vladimir es presidente consistorio de la segunda iglesia en este tiempo, así que es necesario que esté allá. Así que no se extrañan si que en medio del sermón no es que se enojó conmigo y no le gustó, sino que se paró y tenía esa obligación, ¿ya? Bien, hermanos, les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Génesis. Sí, seguimos con Génesis. En el capítulo 37. Génesis, capítulo 37. Este es el sermón ya número 17 de esta serie. 17 sermones hablando ya de Génesis. Capítulo 37. Me siguen en la lectura, dice así. Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre, y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. José tuvo un sueño y le contó a sus hermanos, y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Y él les dijo, escuchen, ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey y nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más. Pero José volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió. Le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, Israel le dijo a José, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquem, ve que voy a enviarte con ellos. Y José respondió, he aquí me tienes. Entonces Israel le dijo, anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. Mientras José, andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó, ¿qué buscas? José respondió, estoy buscando a mis hermanos. Por favor, hazme saber dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió, ya se fueron de aquí, pero los oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, miren, aquí viene el soñador, vamos, matémoslo ya, echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, al oír esto,
lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre. Rubén les dijo, no derramen sangre, arrojémoslo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Así que cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo, pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan, pero al levantar la vista vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas con sus camellos cargados de aromas, bálsamos y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a estos ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y ellos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió al pozo y no halló a José adentro, se rasgó los vestidos. Luego volvió donde estaban sus hermanos y les dijo, el niño ya no está. Y yo, ¿a dónde iré? Entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre teñieron la túnica. Y enviaron la túnica de colores a su padre, se la presentaron y dijeron, esto es lo que hemos hallado, fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la reconoció, dijo, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Entonces se rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo, bajaré al sepulcro, donde está mi hijo, guardando luto por él. Y lo lloró su padre. En Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. Oremos. Señor, estamos delante de tu presencia y te agradecemos, Señor, por este tiempo. Permite, Señor, que en esta palabra, Padre Santo, en esta porción de tu palabra, podamos encontrar lo que tú quieras decirnos, Señor. Queremos ser alimentados por ti. Permíteme, Señor, hoy día, Señor, poder hablar lo que tú quieras hablar, Señor, lo que tú quieras decir, y que tu palabra, Señor, sea expuesta como para glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Les puedo pedir a los hermanos, algún hermano que si me puede traer un vasito de agua, porfa? Gracias. Gracias, gracias. Bien, como les decía, estamos en el sermón 17 de esta serie, Orígenes, Cristo en el Génesis. Y bueno, ya leímos el capítulo completo, nos dimos cuenta más o menos de la trama, de qué se trata, y la verdad es que viéndolo bien desde lejos, es bien terrible lo que está pasando. Es bien terrible conocer la historia de José. Probablemente la mayoría de nosotros, no todos probablemente, pero sí la mayoría de nosotros conocemos la historia de José, sabemos lo que va a venir más adelante y entendemos el propósito de Dios en este capítulo. Entendemos qué es lo que va a pasar más adelante porque conocemos ya la película completa, pero esto no deja de ser terrible, no deja de ser angustiante lo que está pasando con la vida de José en esta primera parte de su vida. En particularmente este es mi cuarto sermón o quinto sermón de esta serie, y en mi tercer sermón, en donde justamente en todo el texto no se nombra a Dios. En la Torre de Babel, me tocó predicar acerca de la Torre de Babel y no se nombraba a Dios en todo el texto. Luego me tocó predicar acerca de la muerte de Sara y tampoco se mencionaba a Dios en medio del relato. Y ahora nuevamente hay un relato extenso donde no se nombra a Dios. Ahora, ¿eso querrá decir que Dios no está presente?
¿Querrá decir entonces que Dios se apartó y empezó a ver cómo estaba pasando todo esto? Lo recibo. Entonces les decía, eh, no necesariamente Dios está ausente de la historia. No porque no esté mencionado en el relato, es que Dios se hizo un lado y dejó Chipre libre para que hicieran lo que quisieran. Les dio agüita o les dio hilo, como lo decimos nosotros, ¿cierto? No, Dios está presente, Dios está muy presente. Aunque Dios no esté mencionado en este relato, en el contexto general de la vida de José, nosotros vamos a verlo más adelante, podemos ver la soberanía de Dios y el cumplimiento del plan, de su plan de redención, en la vida de José y en la vida de esta familia pecadora, no termina. A pesar del pecado de José, del pecado de sus hermanos y también el pecado de su padre Jacob, Dios está actuando en el desarrollo de su plan redentor. Desde este capítulo en adelante, el relato ya ahora se centra no en Jacob, cambia el personaje central y ahora se centra en el hijo predilecto, uno de los hijos menores de Jacob, el joven José de 17 años. Es el preferido de papá, el mimado del papá. Y como veíamos en el relato, también es aborrecido por sus hermanos. Comienza una historia, escuchen, de engaño, de pecado y de gracia. Nada nuevo de lo que ya hemos visto en todos los capítulos anteriores, ¿cierto? Engaño, pecado, gracia de Dios, justicia, injusticia, Dios actuando en medio de hombres pecadores. Hoy día, en esta nueva historia, en nuestra nueva parte del relato de Génesis, pero nuevamente lo mismo, ahora sí centrado en la vida de José. No obstante, veremos de aquí en adelante la vida de José. También en la vida de José veremos cómo su vida nos muestra aspectos muy relevantes acerca de la vida de Cristo en su propia experiencia. Esta serie de sermones del libro de Génesis intenta darnos a entender de que Cristo está presente en cada página de la Biblia, que Dios actúa soberanamente en el cumplimiento de su plan redentor y que como actores y también espectadores de nuestra propia vida podemos entender que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, más complicadas, y a pesar de nosotros mismos y de nuestro pecado, Dios permanece fiel. Su promesa no cambia. Su amor es inmutable, su gracia se manifiesta de manera tan relevante precisamente en esos episodios tristes, difíciles de nuestra vida, en que parece y pareciera que Dios está ausente. Viendo el relato, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En esta primera parte de la vida de José, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de tanta injusticia? ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado esa misma pregunta? ¿Dónde está Dios si hay tanta injusticia, tanto terrorismo, tanta delincuencia, tanta maldad, tantas enfermedades? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Dios se olvidó de su pueblo? ¿Acaso Dios se olvidó de a quien había creado? Veremos en este relato y de aquí en adelante cómo Dios sí está en medio de su pueblo, de la vida de su pueblo. En cada segundo, en cada minuto está Dios presente. En este sermón entonces podemos ver cómo la historia de favoritismo, de engaño y de pecado nuevamente está presente en la vida de Jacob. Pero a pesar de ello, Dios permanece fiel en su propósito de cumplir su plan redentor, a través incluso de esta familia de pecadores. Veamos qué es lo que dice
la primera parte. Bueno, veremos el sermón en tres partes. La primera es el joven José, el preferido de papá. Tal y como lo habíamos hablado en los capítulos anteriores, desde Abraham ya se había establecido a vivir en la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan? En los capítulos anteriores ya habíamos visto que Abraham ya estaba en la tierra de Canaán, por lo tanto de ahí en adelante ya están todos establecidos ahí. El primer versículo dice acerca de que vivía en Canaán, que José vivía en Canaán, en la ciudad de sus padres. ¿Ya? Esto pareciera que para nosotros es un dato muy poco relevante. Sin embargo, recordemos que esta historia la está contando Moisés a aquellos que están volviendo a sus raíces, recordando la historia de cómo Dios ha sido bueno con su pueblo, y están conociendo por primera vez este relato. Por lo tanto, para ellos era muy relevante entender de que Jacob en ese momento, después de muchos años, seguía viviendo en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Entonces, para los oidores de este relato era muy importante, era primordial entender que la promesa de Dios sigue vigente y que el amor de Dios y la fidelidad de Dios permanece con su pueblo. El versículo 2 dice que esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Es interesante ver que este relato parte hablando acerca de la familia de de la familia de Jacob, y parte no hablando por el hermano mayor, que sería como lo habitual, ¿cierto? Estos son entonces la familia de Jacob, Rubén, y partiría por el mayor, ¿cierto? Porque así tiene que ser, pues, hermano, si los mayores siempre tenemos que estar de los primeros. ¿O no, Luis Andrés? Por supuesto. Entonces, o los hijos únicos, también. ¿Ya? Entonces, este relato parte particularmente distinto. Parte hablando de el segundo de atrás para adelante, ¿ya? Después de José nació un nuevo hijo, que fue Benjamín. Entonces, esta particular forma de partir la historia tiene una razón, ¿ya? No parte por el hijo mayor, Rubén, o por Judá, que podría ser también un personaje súper importante. Nombrar a Judá de los primeros, ¿por qué? Porque ese sería la raíz del Redentor del mundo. No, parte con José, que era el hijo predilecto de Jacob. Veamos quiénes son los hijos de Jacob, para entender más o menos. Primero, Lea, ¿se acuerdan? La despreciada, la de ojos tristes, la niña de ojos de papel. Ella tuvo primero Rubén, Simeón, Leví y Judá, 4 hijos. Luego Bila, que era la sierva de Raquel, tuvo 2 hijos más, Dan y Neftalí. Luego Silpa, que era la sierva de Lea, le dio 2 hijos más, Agad y Aser. Después de esto, Lea nuevamente tuvo 2 hijos, Isaacar y Zabulón. Hasta ahí van 10. Y después y recordemos nosotros que Raquel era estéril, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Jacob había amado a Raquel, más que a Lea? Pero Dios no le había permitido a Raquel tener hijos. Sin embargo, en su vejez ya, después, Raquel tuvo hijos. Y el primero de ellos fue José. Y tristemente, en el momento del parto, como lo relata el capítulo 34 o 35, capítulo 35 del libro de Génesis, en el parto, cuando está naciendo Benjamín, muere Raquel. Por lo tanto, estos 2 hijos marcan especialmente la vida de Jacob. Lamentablemente, veremos que este favoritismo después tiene
consecuencias desastrosas. El joven José estaba con los hijos de Bilha, termina diciendo el versículo 2, con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre, y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Jacob, conscientemente, había puesto a José en una posición especial en relación con sus hermanos mayores incluso. Él era el informante del papá, era el sapo, ¿ya? Era el sapo, era el copuchento, el que le llevaba las noticias al papá. Era el informante, la verdad es que era despreciado por sus hermanos porque justamente lo hacía pésimo. Con esto se repite un patrón que Jacob ya conocía. Recordemos que Jacob era el preferido de su madre, ¿se acuerdan? Jacob el preferido de su madre, Esaú el preferido de su padre, y Jacob preferido por su madre por sobre su hermano Esaú. Y que este favoritismo, amar más a uno que a otro, lo llevó incluso a engañar a su padre, a suplantar a su hermano y robarle la primogenitura. Esto ya era conocido para Jacob. Ya lo vimos hace una semana atrás. Entonces, repasemos parte de la historia de Jacob para entender algunas cosas. Ariel hace una semana atrás nos recordaba y nos hablaba acerca de que Jacob trabajó engañado por su suegro, ¿se acuerdan? 14 años por su amada Raquel, por aquella que lo había hecho deslumbrar el día que la conoció, ¿cierto? Y engañado, trabajó 7 años, le entregó a Lea y después 7 años más para estar con Raquel. Ahora, durante ese tiempo, el hombre no perdió el tiempo, porque tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con su criada, o sea, no perdió el tiempo, ¿ya? Sin embargo, resultó que la despreciada Lea le dio 6 hijos, mientras que Raquel era estéril. Sin embargo, al pasar de los años, Dios permitió tener un hijo, el amado y preferido José, el hijo de su amor verdadero. O sea, esto parece una teleserie turca, de verdad. Como dijo el Ariel. Imagínense ustedes los que están ahí sentados escuchando esto. Y están escuchando todo lo que pasó antes. Y hoy día escuchan que la mujer estéril, a quien amaba, tuvo un hijo. O sea, el favoritismo era, pero evidente, si era el hijo de la mujer que ella amaba. Entonces, imagínense estos judíos, hebreos que estaban escuchando el relato, probablemente día a día o semana a semana estaban como nosotros, esperando el capítulo que viene, esperando el capítulo de la serie que nos gusta, esperando, ¿por qué? Porque justo se termina la serie, justo se termina el capítulo, cuando empieza una escena mucho más interesante. Y eso estaba pasando. Ellos ya estaban acomodándose ahí para querer escuchar lo que venía más adelante. Ahora, en simple y a simple vista, el joven José no había hecho nada malo para que los hermanos lo odiaran tanto, puesto que era Jacob el que había decidido y había hecho diferencias en relación con sus otros hijos. No obstante, algunos comentaristas indican que la figura de informar a su padre de la mala fama de sus hermanos implicaba que esto no solo le llevaba las noticias, sino que siempre le ponía de su cosecha, siempre le ponía un poquito más, porque no le contaba las buenas noticias, siempre le contaba lo malo que hacían sus hermanos solamente. Entonces esto particularmente hace que José sea odiado por sus hermanos. Versículo 3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y por eso le hizo una túnica de diversos colores. Y al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Jacob, no contento con ponerlo en una posición de autoridad por sobre sus hermanos, le mandó a hacer una túnica de colores. En las versiones de Reina Valera
particularmente dice que es una túnica de colores. Sin embargo, nuevas traducciones y versiones que se acercan mucho más al original, habla acerca de que era una túnica de mangas largas, una túnica especial. Y particularmente esta túnica de mangas largas y elegantes era usada por la realeza. Entonces, imagínense, esta es la figura. Sus hermanos están ahí trabajando, apacentando las ovejas de su padre, y José, perdón, está de pie, mirando lo que están haciendo, vestido de realeza, mirando, informando a su papá. Solo en el libro de Esther hay una descripción similar del tipo de vestidura, ¿ya? En la misma palabra incluso, acerca de la vestidura de la reina Esther. O sea, era de verdad particularmente distintiva la ropa que tenía José. Esa preferencia de Jacob por su hijo había provocado una distancia con sus hermanos, a tal punto que ni siquiera lo saludaban, ni siquiera le hablaban con cariño, con amor. No lo saludaban, o por lo menos de manera amable. Algunas versiones dicen que ni siquiera le hablaban. Entonces, para nosotros probablemente es como, ya no le habla nomás. Pero en la tradición judía es muy importante el saludo, el chalón. El chalón significaba que se deseaba la paz de Dios esté contigo, que te acompañe la paz de Dios, que Dios esté en tu camino. Cuando estos hombres no estaban saludando a su hermano, están tácitamente deseando que Dios no esté con él. Tácitamente están deseando el mal para su hermano. ¿Se dan cuenta de que el pecado de Jacob, lo que está produciendo, este favoritismo con su hijo, está produciendo en sus hermanos? Versículos del 8 en adelante, del 5 al 8. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Y él les dijo, escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos, ¿ya? Y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser nuestro rey y nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños, sus palabras lo odiaban aún más. Yo me imagino, yo creo que la mayoría de ustedes vieron al Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan del Chavo? Entonces llegaba el Chavo con una pelota de papel o una pelota de trapo y empezaba a jugar, ¿cierto? Y jugaba feliz. Y de repente llegaba Kiko, ¿se acuerdan? Con una pelota gigante. Y entra en la escena, Kiko entraba y decía y empezaba a batear la pelota. Esta misma escena me la imagino. Todos ahí trabajando y llega José y le hace el Señor me mostró un sueño. Y resulta que mi gavilla estaba parada en medio y las gavillas de ustedes se inclinaban ante la mía. Kiko, obvio. Entonces, ¿qué ganas le daban a ellos de escucharlo? Cualquiera de nosotros en esa posición se hubiese parado y en buen chileno le hubiese pegado un pape. Cállate. ¿Qué me importa tu sueño? Si ya era el preferido del papá, ya era el escogido del papá, ya le había comprado un vestido distinto del resto, ahora más encima nos estás contando un sueño en donde nosotros vamos a tener que adorarte. Estáis locos. Algunos comentaristas se aventuran a indicar que José, además de ser un malcriado, un cabro chico que hacía lo que quería, además de hacer notar y además hacía notar que era el preferido de su papá. Y eso sí ya lo sabían sus hermanos, por eso lo odiaban. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía José de contarle el sueño a sus hermanos? Porque podría habérselo contado a su papá. ¿Qué necesidad tenía de contárselo a sus hermanos si sabía que los hermanos lo odiaban? Obviamente había algo en su corazón.
Ahora, veamos el sueño de José, su gavilla erguida y la gavilla de sus hermanos alrededor de ella. Sinceramente, a cualquiera de nosotros nos ha dado ganas de pegarle. Ahora, ellos le preguntan, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey? ¿Nos vas a gobernar? Inmediatamente ellos interpretaron bien el sueño. ¿Se dieron cuenta de eso? Interpretaron bien el sueño. O sea, pero podríamos decir que el don que tenía José y que después lo iba a hacer famoso y que después ese don iba a permitir que Dios actuara a favor de su pueblo, también lo tenían los hermanos. Habían interpretado bien el sueño. Dijeron, oye, entonces tú nos vas a gobernar. Claramente, sí, lo interpretaron bien, pero ellos no lo querían. Ellos no querían entender que eso pasaría. Por eso, y por causa de sus sueños y sus palabras, lo odiaron aún más. Pero José volvió a tener otro sueño. Y se lo contó a sus hermanos. Y les dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. El primer sueño de José le mostraba una posición mayor ante sus hermanos. Pero el segundo sueño incluía a su padre y a su madre incluso. Hoy, no queriendo hacer un spoiler de lo que va a venir más adelante, de la vida de José y de lo que veremos en los próximos sermones, los sueños de José fueron evidentemente una revelación de Dios para él. Recordemos que en la antigüedad Dios se revelaba de diferentes maneras. El libro de Hebreo en el capítulo 1 dice que Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Recordemos que Dios se reveló también en la antigüedad por medio de sueños, por medio de profecías y también por epifanías, por apariciones o manifestaciones visibles, visibles o audibles de Dios. Recordemos, la semana pasada justamente escuchábamos el sermón de parte del Vladi y veíamos ahí que Jacob peleó con un hombre. No sabíamos quién era este hombre en particular. Ahí tenemos una manifestación de Dios. La espalda que se dejó ver Dios ante Moisés, la zarza ardiendo. Bueno, era la forma en que Dios se manifestaba y se revelaba y quería revelar sus propósitos a su pueblo. Hoy, sin embargo, como dice la misma escritura, tenemos una palabra profética más segura. Además, contamos con la palabra profética más segura, a la cual hacen bien ustedes en entender que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día. Entonces, podríamos preguntarnos si es válido o no. ¿Hoy hay sueños? ¿Hoy ya no hay epifanías? ¿Ya no hay profecías? ¿Ya no Dios entonces no se manifiesta de esta forma? Como reformados, creemos que hay dones que han cesado en el tiempo, que en momentos determinados de la historia fueron los medios por los que Dios habría de manifestarse, pero lo que en la actualidad no están presentes como antes. No obstante, también creemos que Dios en su soberanía puede mostrar a través de sueños, milagros y otras manifestaciones su propósito puntual en ciertas ocasiones. Sin embargo, esto puntual, y repito, esto puntual y particular, nunca, y repito nuevamente, nunca puede reemplazar a la palabra de Dios. Después de escuchar el segundo sueño, los hermanos de José lo odiaron aún más. Y ahora, no tan solo lo odiaban, sino que dice el versículo 8, que le tenían envidia. Por otra parte, Jacob meditaba en ello. Es importante, hermanos, que entender que la crianza de nuestros hijos, que el pecado que nosotros podamos
tener en la crianza de nuestros hijos siempre va a tener consecuencias desastrosas. Siempre tendrá consecuencias desastrosas en nuestra familia. Hoy día, particularmente, vemos como una familia hizo un compromiso, renovó un voto con un nuevo hijo. Hace unas semanas atrás hablamos cuando estuvo Gonzalo David por acá, hablamos con unos pastores y nos preguntaban, oye, ¿cómo está Puente de Vida? ¿Ha ido creciendo? Sí, han llegado nuevos miembros. Y decía, no, a la iglesia no llegan nuevos miembros, los hacemos, ¿ya? Nosotros hacemos los nuevos miembros. Van llegando de a 4, de a 5 por año. Entonces, hoy día nos alegramos con esto, nos alegramos de que el Señor esté cumpliendo su promesa también en nosotros. Y damos gracias al Señor porque hoy día nuevamente la Romina y el Arturo han hecho un compromiso y han renovado sus votos en la crianza de sus hijos. Y esto también nos habla a nosotros. Mirémonos en el espejo de Jacob y veamos qué tan distintos o qué tan parecidos somos en la forma en que estamos criando a nuestros hijos. Y si hay algo en lo que tengamos que pedir perdón, hoy día es el momento oportuno para que podamos arrepentirnos de nuestra pésima forma de hacer las cosas, pedir perdón, arrepentirnos. Y no tan solo eso, empezar a ser buenos padres. La segunda parte, hay un plan macabro en manos de sus hermanos. De acá en adelante, el odio de sus hermanos, el odio de los hermanos de José pasa a ribetes mayores. Ya no es que lo odiaban, no es que no le hablaban, ahora urden un plan para eliminar al preferido, al acusete, al soñador. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, versículo 12, Israel le dijo a José, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquem, ven que voy a enviarte con ellos. Y José respondió, aquí me tienes. Entonces Israel le dijo, anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. A pesar de que Jacob entendía que los hermanos y sabía que los hermanos de José lo odiaban, él persiste en hacer las diferencias con sus hermanos. Ellos estaban apacentando las ovejas en la región de Siquem, en una región apartada del lugar donde ellos vivían. Sin embargo, José no estaba con ellos. José estaba con su padre en la casa. No estaba trabajando junto con sus hermanos. En los primeros versículos nos hablaba acerca de que ellos eran pastores y que José incluso era ayudante de ellos. Pero fíjense, el ayudante estaba en la casa con su papá, el preferido ahí, mientras sus hermanos estaban en una ciudad lejana trabajando. Pero incluso así, el preferido que había quedado en casa, Jacob lo envía a vigilar a sus hermanos y a ver y a traerle inmediatamente las noticias de qué estaba pasando con ellos y con las ovejas. Más adelante veremos que José se vistió especialmente para la ocasión. Se vistió especialmente para la ocasión. Y lo vamos a ver más adelante. José consideraba que el trabajo que su padre le encargaba requería el uso de su túnica distintiva. En los versículos del 15 al 17, el autor relata que José llegó a Siquem, pero no encontró a su hermano. Sin embargo, un hombre que lo vio perdido en el campo lo guió hasta donde estaban sus hermanos en Dotán. Hasta acá la historia no tiene algo muy relevante que contar. Seguramente los primeros receptores que estaban ahí escuchando parte de este relato estaban como acomodando el cojín, poniéndose cómodos para escuchar la segunda parte, y seguían escuchando la historia de sus antepasados y de cómo Dios reafirma el propósito de Dios con su pueblo. Sin embargo, como dijo Carlos Pinto hace unos años atrás, nada hacía presagiar que lo que vendría adelante cambiaría el curso de la historia.
El odio de los hermanos de José pasó de un no saludo a tenerle envidia y ahora un plan para matarlo. Para matarlo y que no quedara rastro de él. Algo así como los hermanos Corleone, ¿cierto? Que no quede ninguna huella. Por supuesto que la historia nuevamente retoma una trama de suspenso y drama. Esos que estaban ahí acomodando su silla, acomodándose el cojín para seguir escuchando, nuevamente quedaron expectantes al escuchar esta parte de la historia. Cuando ellos vieron a lo lejos, y antes de que él se acercara, dice el versículo 18, ellos hicieron planes contra él para matarlo. Y se dijeron uno a otro, miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo ya. Echémoslo en un pozo y dejemos que una bestia y digamos que una bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Es interesante ver cuál es el origen de urdir el plan macabro en contra de José. Ellos dicen, miren, ahí viene el soñador. No hablan de su túnica, no hablan del preferido, sino que ya era relevante para ellos el sueño o los sueños que José había tenido. Claramente los sueños de José habían causado en sus hermanos un odio mucho más profundo del que ya tenían producto del favoritismo de su padre. Mientras ellos estaban cuidando las ovejas en medio del campo, divisan a José, de lejos. Pero, ¿cómo saben que era José? Porque podría haber sido cualquier persona. Venía José, porque en medio del campo venía deslumbrante, vestido con su túnica de mangas largas, como un rey, a visitarlos. Obviamente había llamado la atención de ellos. Y obviamente, nuevamente, el odio se apoderó de ellos. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero seguramente en ese tiempo habían estado trabajando muy tranquilos. Muy tranquilos, habían hecho, bueno, sus fechorías también, sin nadie que los estuviera mirando. Y cuando ven a José, vuelven atrás todos sus odios, todos eh, sus eh, malos pensamientos en contra de su hermano. Tengámonos acá un segundo. Ayer o antes de ayer estábamos hablando con algunos amigos acerca de lo grave que está hoy día la delincuencia, de la poca seguridad que hay en las calles, de las aprensiones que podemos tener nosotros con nuestros hijos en relación a lo vulnerable que pueden ser a cualquier hora del día en la calle, yendo al colegio, yendo a la universidad, caminando incluso cerca de la casa, lo vulnerables que son hoy día en medio de esta sociedad tan violenta, tan agresiva. El peligro es inminente, pero creemos incluso, no obstante, creemos que el Señor nos cuida, que el Señor nos protege. Ahora, es muy distinto lo que pasa con José, porque el peligro no está en otros delincuentes o en otras personas ajenas. El peligro el peligro de morir está en manos de sus hermanos. Eso escapa hasta dentro, hasta, hasta lo más terrible que podamos pensar. Como sus hermanos. Los que tenemos la bendición de tener hermanos, porque algunos no lo tienen, y, y, y bien por ellos también, ¿ya? El Vladi, por ejemplo, el Benja, regalones. Los que tenemos la bendición de tener hermanos, y aquí, adelante los que tienen hermanos, a ver, todos. Ya. Bueno, los que tenemos, aquí, Vladi, tú puedes hacer el loco nomás, no escuchas. Los que tenemos la bendición de tener hermanos, consideramos que ellos son los que nos dan confianza y seguridad en el caso que lo requiramos, ¿o no? Por ejemplo, les cuento. La Nati, mi hermana, la Natalia que hoy día no vino, mi hermana todos los días en la mañana se lleva el Benja al colegio. Todos los días.
todos los días porque precisamente al mismo colegio va la Flo, entonces pasa a buscar al Benja y lo deja en el colegio. Eso para nosotros, para mí en particular, me da mucha seguridad, porque sabemos y yo sé que la Nati va a cuidar al Benja como si fuera su hijo. Yo sé que mi hermana va a cuidar al Benja como si fuera su propio hijo. Entonces, me quedo tranquilo. Sé que en la mañana va a pasar la Natalia y lo va a pasar y lo va a dejar en el colegio y eso nos da seguridad. Porque para eso son los hermanos. Para eso son los hermanos. Eh, los hermanos son para recurrir a ellos en momentos de problemas. Son para celebrar sus alegrías y también llorar sus llantos. Los hermanos son para aprender de ellos y también enseñarles, y también para enseñarles. Los hermanos son para amarlos y para recibir amor de ellos. Pero en total parece que no están muy de acuerdo con esto. Ellos están dispuestos a matar a su hermano de la túnica real, el de los sueños de grandeza y de privilegios de su padre. El plan de aquí en adelante tiene un pequeño ajuste. Rubén, el hermano mayor de Jacob, tiene una idea mejor. Versículo 21, pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Además, para librarlo de la mano, librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre. No derramen sangre, arrojémoslo en el pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Al parecer, Rubén era más piadoso que sus hermanos. Sin embargo, el capítulo 35 dice que Rubén se había acostado con Bila, la concubina de su padre. Por lo tanto, podemos interpretar también, y vamos a ver más adelante, de que esta, en apariencia, piadosa forma que tiene Rubén, no es tan piadosa. Versículo 23, así que cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica real que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron al pozo que estaba seco, no tenía agua. La túnica real, el real y especial que había transformado a José en el predilecto de papá, ahora es el premio de estos hombres, el baluarte de que nunca más verían a él en medio de ellos. Si José moría, sería por ser un débil, por no poder salir del pozo. Tal fue el descaro de estos tipos que después de echar a su hermano al pozo, se sentaron a comer como si nada hubiese pasado ahí. De pronto, unos ismaelitas se acercaron y uno de sus hermanos, otro piadoso, Judá, le ofreció venderlo como esclavo. Y nosotros vemos acá, dice, entonces Judá le dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a venderlo a los ismaelitas. Escuchen, no levantemos la mano contra él, pues es nuestro hermano, es nuestra propia carne. Como bien dijo hace un tiempo atrás Coco Legrand, ¿cómo tanta bondad en un puro ser humano? ¿Cómo tanto amor cómo tanta bondad puede caer en una pura persona? No lo matemos, vendámoslo mejor. Qué terrible. Los hermanos del año, los hermanos del siglo, no mataron a su hermano José, lo vendieron como esclavo. Ellos no sabían que en ese preciso momento estaban siendo instrumentos en las manos de Dios, del Dios soberano, del Dios que no tan solo creó los cielos y la tierra, sino que la sostiene en su mano, un Dios inmanente, un Dios que es la causa de todo lo que, de todo lo que existe. Vemos como Dios, a pesar del pecado de los hermanos, a pesar de lo malvado, Dios está actuando. Tercera y última parte, y esta de verdad que es muy corta, vemos cómo Jacob cae en su propia trampa. Allí veríamos particularmente al tío, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? El tío Emilio saliendo ahí en su propia trampa. Jacob vive un luto de mentira. Los hermanos de José ya habían comido
y se habían deshecho del molesto José. Vuelve la escena de Rubén para completar su plan, sacar al joven del pozo. Pero al ver que no estaba el cabro chico, él rasga sus vestidos y dice lo siguiente: el niño ya no está, y yo, ¿a dónde iré? Ahí encontramos realmente el propósito, por qué Rubén quería devolver al niño. Rubén no quería actuar piadosamente. Él tenía tejado de vidrio con su papá. Se había metido con su concubina. Y si ahora más encima se enteraba de que había matado a su hijo, se iba a quedar sin herencia, sin lugar donde vivir. Obviamente, su preocupación no era por su hermano José, su preocupación era por sí mismo, por lo que le iba a entrar en el bolsillo, lo que iba a salir de su bolsillo, lo que estaba seguro como herencia de su padre, lo podía perder. Rubén entonces dice: ¿a dónde iré? Entonces terminan con su plan. Ellos tomaron la túnica, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica. Se le llevaron a José, perdón, a Jacob, y se la presentaron y le dijeron: esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Ellos estaban dispuestos a llegar hasta el final de la farsa. La túnica de su hijo ¿recuerdan algunas palabras similares? La túnica de tu hijo. ¿Se acuerdan en la parábola del hijo pródigo? Cuando el hermano mayor le dice a su padre: ahí viene tu hijo, no mi hermano, sino que le dice tu hijo, el que se gastó todo, el que se gastó todo, hizo todo mal y tú le haces una fiesta. Es interesante comprender que los hermanos de Jacob habían dejado de crecer, habían dejado crecer en su corazón una raíz tan grande de odio por su hermano que tácitamente ya no lo consideraban como hermano suyo. Cuando Jacob reconoció que la túnica era de su hijo, dice: es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia se lo comió y José ha sido despedazado. Podríamos decir que Jacob cayó redondito en los engaños de sus hijos. Trato de imaginar cómo los hijos de Jacob pueden haber llegado tan lejos con la mentira, sin que en ningún momento hayan tenido la presión de contar la verdad a su padre durante ese tiempo. Evidentemente el voto de silencio que hicieron ellos frente a lo malo que lo habían hecho era lo único bien que habían hecho. Guardaron silencio frente a la maldad que habían cometido. Los hermanos de José, con la consecución de su plan, no tan solo quisieron dañar a su hermano, sino que también quisieron dañar a su padre. Resulta que cuando Jacob vio que era la túnica de su hijo predilecto, hizo luto, un luto de mentira, un luto falso. Y sus hermanos, sus hijos, sabían que estaba haciendo luto de algo que no era. Sin embargo, llegaron hasta ese punto sin problema. El suplantador, el engañador, nuevamente es engañado. Parece que el engaño y la trampa es el pan de cada día en la vida de Jacob. Ahora, como en las escenas postcréditos de las películas de Marvel, ¿las han visto? Terminan las películas, termina los créditos y aparece una escena final. Y esa escena final siempre nos dice que va a venir algo nuevo. Siempre, ¿se acuerdan cuando Thanos se echa a la mitad del planeta? ¿Qué pasa después? Al final, viene la escena postcrédito, donde aparece Ant-Man. ¡Oh! Y todos los que estábamos en el cine dicen: ¡oh! Eso va a pasar y empezamos a especular para adelante. Entonces va a venir esto para adelante. Eso va a pasar. Va a venir Ant-Man y va a ser parte de la historia y él va a salvar la película. Resulta que termina la historia, Moisés cuenta los créditos y dice, versículo 36, en Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. De acá en adelante, la historia toma un rumbo inesperado. ¿Saben qué?
Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de la historia de José como de la historia nuestra. No sabían los que estaban escuchando lo que vendría más adelante. Sin embargo, con esa pequeña frase, sabían que José seguía vivo y que el plan de Dios se podía cumplir. Para reflexionar y practicar. Hoy estamos en medio de discusiones a nivel país respecto de si queremos o no una nueva constitución, de la propuesta de la convención nos representa o no, que las garantías que antes estaban ahora no están, que las garantías que están ahora antes no estaban, que el seguro, que lo seguro que la constitución actual es mejor que la propuesta es mejor que la constitución actual, que lo contempla, que no lo contempla, que el aborto, que la libertad de culto, que el sistema económico, que el sistema político, y un montón de discusiones en razón de la nueva constitución. Cualquiera sea el resultado en las elecciones que vienen de la próxima semana ya, es Dios quien tiene control de todo. Si gana el rechazo, gloria a Dios, porque su voluntad está en ejecución. Si gana el apruebo, gloria a Dios también, porque es Dios el que está ejecutando su plan. Los vaticinios del futuro no son buenos. La misma palabra del Señor nos muestra que no vendrán tiempos mejores. Sin embargo, ¿dónde está nuestra confianza? José probablemente en medio del pozo, o mientras estaba golpeado por sus hermanos, o en camino a Egipto, se preguntaba, ¿qué del sueño de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué de la promesa de Dios? Hoy, aunque nada parezca estar dentro del plan que habías pensado, tranquilo, Dios tiene el control. El apóstol Pablo nos escribe y nos dice que, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muchas veces creemos tener la ilusión de que nosotros dirigimos nuestra vida. Tenemos a Cristo como el único Señor y Rey del universo. No hay poder, no hay autoridad que no se rinda ante Él. Y confiese que Él es el Señor. Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre. Es maravilloso ver cómo Cristo tomó forma de siervo, haciéndose uno sin capacidades igual que nosotros, para venir y hacerse capaz de soportar nuestros dolores, llevar nuestras enfermedades, cargar con el peso de nuestro pecado, cubrir todas nuestras transgresiones y demostrarnos que para ser mayores debemos aprender a humillarnos primero. ¿Dónde quedan entonces nuestras capacidades? ¿Dónde queda nuestra sabiduría? ¿Dónde queda toda nuestra vida? Debe estar siempre a los pies de Cristo. Así como José experimentó el desprecio, el odio de sus hermanos, así también Cristo. Así como José fue vendido de los malvados, Cristo también fue vendido por algunas monedas de plata. La vida de José nos muestra al Cristo sufriente, pero también en un futuro cercano a un excelente gobernante. Cristo sufrió la muerte que nosotros debíamos de morir. Sufrió el desprecio que los hombres que nosotros debíamos sufrir. Recibió el peso de toda la ira de Dios que nosotros debíamos cargar. El Señor vendrá. El Señor vendrá y enjugará toda lágrima. El Señor vendrá y será completa toda su obra. Así como vemos en la vida de José y como veremos de aquí en adelante, es Cristo quien tiene control. Es Cristo quien vino para mostrarnos su gracia, mostrarnos su amor. Que el Señor nos bendiga. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, te damos porque hoy día, Señor, podemos recordar que tú tienes control de nuestra vida, que tú tienes control de la historia, Señor. Que tú, a pesar de nosotros y a pesar de nuestro pecado, Señor, permaneces fiel y sigues, Señor, amándonos. Permítenos, Señor, como hijos tuyos, reconocerte cada día y buscarte, Señor,
en nuestro vivir diario. Honrarte a ti, Señor, y glorificarte sea el propósito de nuestra vida. Te amamos y te agradecemos todo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.